buenos motivos, otras formas de decir las cosas. El sitio justo para vos. Intenso. GDS, Radio Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. La Selva habla con Salvador. Voces de la Selva con Claudio Salvador. La naturaleza nos invita a visitar Iguazú todo el año. Misiones, selva y cataratas, el destino de un buen viaje en todas las estaciones. Su majestad, las cataratas del río Iguazú, un conjunto maravilloso de 265 saltos que hermanan a la Argentina con Brasil, y en ese abrazo fraterno de las aguas se encuentra con la República del Paraguay, destino de naturaleza y mucho más. Atractivos turísticos, paseos de compras, gastronomía, hotelería de primer nivel mundial. Visita visitiguazú.travel. Iguazú todo el año. El local, la maravilla sale completa, comida regional, las empanadas más grandes, cada día una especialidad distinta. El local, Avenida 9 de Julio 372, esquina 15 de noviembre. El local te espera en la ciudad de las cataratas. El local, un lugar donde residentes y turistas siempre salen ganando. Búscanos en Instagram, _local Iguazú. Integralmente, bienestar y salud, pilares fundamentales para vivir mejor. Profesionales en psicología, psicopedagogía, psiquiatría y nutrición. Búscanos en Instagram como Integralmente PSI. En Foz do Iguazú, Brasil, descubrí Costa de Cacao, los más deliciosos sabores del verdadero chocolate. Costa de Cacao es una fábrica de chocolates finos, elaboración propia, desde la semilla hasta la barrita. Costa de Cacao, Avenida de las Cataratas, a pasos de Racine Churrasquería Show. Descubrí el verdadero sabor del chocolate. Costa de Cacao, en Foz do Iguazú, Brasil. Seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio. Nuestras vías de comunicación: 223-424-6646. Nos conocés, tenemos todo lo que querés. GDS, Radio Mar del Plata. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. GDS Radio Mar del Plata y la Red del Abrazo Misionero presentan Voces de la Selva, de las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Compañero, es el mar que navegamos con un rumbo iluminado por la luz del mismo fuego. La palabra compañero nos envuelve en un abrazo y encamina nuestros pasos
ustedes, qué gusto, como lo hacemos cada semana, darnos recíprocamente la bienvenida en esto que llamamos Voces de la Selva. Un viaje imaginario, pero también muy apegado a nuestras realidades, de la selva al mar y del campo a la ciudad. Hoy estaremos en diversos lugares, inclusive en 2 países, porque queremos honrar el cumpleaños de 7 años de una organización que es muy cercana a mi propia realidad y que nos da contención a las personas con discapacidad. Pero le voy a pedir a nuestro director, Guillermo San Martino, que está en Mar del Plata, en Colinas Verdes, espero que se encuentre muy bien. Con frío estaban ayer, mucho frío en Mar del Plata. Le voy a pedir a nuestro director, la gente en YouTube va a ver un video y ustedes van a escuchar por las radios 20 emisoras adheridas del Abrazo con Voces de la Selva, van a escuchar cómo se presenta esta organización. Somos la primera red de comunicadores con discapacidad visual que nació en mayo de 2018 en Argentina y se expandió a distintos países de América. Estamos comprometidos con la inclusión laboral de los comunicadores en los medios de comunicación y por el derecho a una comunicación accesible e inclusiva. Somos una red que desde su fundación propone reclamar el cumplimiento de la accesibilidad a los contenidos y a la información, según lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para una comunicación inclusiva. Exigir al Estado la incorporación de profesionales de la comunicación con discapacidad visual a los medios de comunicación de su propiedad. Promover la inclusión laboral de los profesionales con discapacidad visual a los medios de comunicación comunitarios y privados. Asesorar a los propietarios de los medios de comunicación en la accesibilidad edilicia y tecnológica para garantizar la autonomía del profesional de la comunicación con discapacidad visual en su rutina laboral. Brindar capacitación en nuevas tecnologías que faciliten el desempeño del comunicador con discapacidad visual en sus tareas laborales. Producir materiales en diversos formatos que aborden la temática de la discapacidad y la comunicación para su difusión. Ofrecer charlas de concientización a instituciones de la comunidad para concientizar sobre la temática de la discapacidad, terminología adecuada y modos correctos de asistencia. Crear espacios virtuales para el intercambio de documentos, opiniones y reflexiones sobre la discapacidad y la comunicación. Entendemos que nuestro compromiso con la producción, difusión de contenidos y articulación entre organizaciones es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que respete a la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica. La red de comunicadores con discapacidad visual existe desde hace 7 años y estas problemáticas tienen mucho más tiempo. Algunas que no se resuelven, otras que las organizaciones como esta, una asociación civil, tienen que incidir ante los diferentes gobiernos que el Estado va renovando para que de una vez por todas, como dice muy bien esta introducción, las personas con discapacidad sean reconocidas ampliamente como sujetos de derecho y también como sujetos colectivos de derecho, y por eso existe esta red de comunicadores con discapacidad visual, que además de tener a integrantes de Argentina, abraza a varios países de Latinoamérica con sus miembros, con sus miembros activos, a través de los grupos, a través de departamentos. Pero seguramente ustedes quieren escuchar a los verdaderos hacedores de todos los días de esta red. Y tenemos ya en línea a varios de ellos, pero en principio quiero saludar a la presidenta de esta red,
paraguaya de nacimiento, pero también argentina por adopción. Ella se llama Lucía Velázquez. ¿Estás ahí, Lucía? Oh, la había estado invitada Lucía en Voces de la Selva, pero en el año 21. Sí, pero hoy vuelvo nuevamente a Voces de la Selva. Muchas gracias, Claudio, por la invitación, por el espacio y bueno, por tener siempre en cuenta a la red de comunicadores con discapacidad visual en todo momento. En todo momento, pero hace poco tiempo fuiste elegida como presidenta, sucediendo en el cargo a otro compañero que se encuentra también ya conectado, a quien vamos a saludar, José Luis Núñez. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y por ser parte tan importante también para nuestra red. Si bien somos, como vos decís, quienes estamos más en el día a día, ¿no?, de la organización, sos una parte muy importante de nuestra organización, con tus aportes, con tus consejos, con tu sabiduría, así que realmente es una alegría compartir con vos Voces de la Selva, que yo también estuve, así que nos volvemos a encontrar. La selva vuelve a llamar. La selva vuelve a llamar, ¿eh? Bueno, porque la selva es un lenguaje que tenemos que descifrar, tenemos que ir buscando, interpretarlo, y en la selva estamos todos porque somos parte de este ambiente, ¿no? Este ambiente que nos comprende. A veces resulta complejo hablar de esta manera, pero me dicen, ¿no? ¿Cómo están en el mar? Hay mar en Cartagena, estuvimos la semana pasada, y claro, hay mar y también hay selva, una selva de conocimientos, de saberes que nosotros queremos rescatar. Laburante de esta red, ¿cómo estás, David? ¿Cómo estás, Claudio? Bueno, saludo también a José Luis, y bueno, acá con Lucía, desde la presencialidad, juntos, desde computadora ajena en mi caso, el más analógico, y bueno, también estoy de estreno, es mi primera participación en Voces de la Selva, así que un placer enorme y les mando un abrazo virtual desde acá. Bueno, no importa alguna desprolijidad que pueda haber, porque la virtualidad es eso, ¿no? A mí me preguntaban la otra vez con respecto a un estudio que realicé, a un cursado que realicé, me decían, pero es más fácil lo virtual. No es más fácil, al contrario, exige de mucho mayor concentración, exige de mucha afinamiento de los medios por los cuales nos comunicamos, en este caso una plataforma virtual, pero las plataformas virtuales también tienen bajas, esa complejidad, y es, por ejemplo, de las personas que se acompañan, no me gusta decir usuario de un animal, se acompañan con un perro guía, ¿no? O con una perra guía, y son ciegos o ciegas, y es algo muy interesante porque hay una comunión entre una simbiosis, ¿sí? Me dijo alguien por acá, una simbiosis entre el animal y la persona y el animal, que pasa a ser prácticamente una convivencia, algo maravilloso. Bueno, de eso hablaremos en todo caso otro día con compañeras, compañeros de la red de comunicadores con discapacidad visual. A la presidenta, que nos cuente un poquito a quiénes, porque escuchábamos en la presentación, comunicadores con discapacidad visual, personas con discapacidad visual. ¿A quiénes incluye la discapacidad visual, Lucía? Sí, cuando hablamos de personas con discapacidad visual, generalmente hablamos de personas ciegas que somos totalmente ciegas, que no vemos nada, o como digo yo siempre a veces tratando de poner un poco de humor, que no vemos ni la oscuridad ni tampoco la luz, pero bueno, hay personas ciegas que sí ven la luz, y personas con baja visión, que son las personas que pueden ver, pero en un porcentaje menor, digamos, que las personas que ven de manera estándar o que ven normalmente, entre comillas. Pero siempre hay como un porcentaje de visión o de vista que tienen las personas que se
denominan baja visión. Y hay una experiencia muy interesante en algunos comunicadores, también Lucía, pero me gustaría preguntarle a José Luis, que es un docente, un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, ¿cómo es esto de los ciegos o de las personas con baja visión, las personas ciegas en los medios de comunicación? ¿Cómo es que pueden acceder? Porque tienen el derecho a acceder, pero de alguna forma darnos algunas claves de cómo darse para estar en un medio de comunicación, más allá de la experiencia personal que pueda tener yo, pero la experiencia que él ha observado seguramente en otros alumnos, en otras personas inquietas por saber en qué consiste este acceso a los medios de comunicación por parte de las personas ciegas o con baja visión, José Luis. Sí, Claudio. La limitación en realidad radica con una cuestión que tiene que ver más con el prejuicio, el creer que, ¿no?, una persona con discapacidad visual, tanto ciega como con baja visión, pueda trabajar en un medio de comunicación. Porque hoy existen muchísimas aplicaciones, dispositivos que nos permiten trabajar. Por ejemplo, ahí saludabas a David, un compañero que ejerce la locución, por ejemplo, y no necesita tener impreso un texto para leer una publicidad o un mensaje o cualquier texto que sea. Él tiene su teléfono con auriculares, escucha y a medida que va escuchando va alocutando todo lo que tiene escrito. Hay quienes por ahí prefieren tener el sistema braille y en una hoja tienen sus anotaciones de lo que tienen que leer, cómo lo tienen que leer, y pueden ejercer la locución tranquilamente. Hay quienes por ahí, como vos y tantos y tantas de las personas que integramos la red, hacemos radio, bueno, nos manejamos con el Tollback, ¿no?, con este dispositivo que tiene el operador técnico en la consola y nos puede hablar y escuchamos a través de los auriculares y nos dice que hay que estirar, hay que acortar, que el entrevistado o entrevistada no está, que viene la canción, que nos estamos pasando de hora, digamos, todas las indicaciones que la persona que ve recibe a través de gestos, nosotros podemos percibir a través de ese Tollback, o si tenemos una compañera, un compañero de estudio, bueno, sobre la palma de nuestra mano puede hacernos los símbolos de redondear, de acortar, de nos quedamos sin tiempo, lo mismo que quienes en algún momento hicimos o hacen televisión con este dispositivo auricular llamado en la jerga cucaracha, ¿no? Ahí nos pueden indicar también si estamos mirando la cámara, si no la estamos mirando, cómo venimos con el tiempo. También los camarógrafos y camarógrafas, aunque hay muy pocas en el gremio lamentablemente, siempre hay camarógrafos, nos indican también, ¿no?, con un chasquido de dedos, con algún ceseo, y ahí nosotros también podemos ubicarnos rápidamente hacia dónde está la cámara. Es decir, no hay imposibles para ejercer nuestra profesión que tanto amamos y elegimos. El tema es que, claro, obviamente aparece el prejuicio cuando una persona con discapacidad presenta su currículum para ser un empleado en un medio de comunicación, ¿no? Pero hay millones, también podemos editar, hay lectores de pantalla que usamos en nuestras computadoras y tablets, y nosotros podemos editar hasta un video, ¿sí?, porque hay programas que pueden trabajar en simultáneo con los lectores de pantalla y podemos editar un video. Vos nombrabas hoy a Magalí, una compañera que hace audiodescripción también y subtitulado con un programa en películas. Es decir, es tan amplio el abanico de trabajos que podemos hacer. El tema es que nos habiliten y nos consideren profesionales de la comunicación capaces de ejercer nuestra profesión. Sin duda. Ahí está lo que yo decía, es como una selva, ¿no? Es como una selva de posibilidades, de emergentes. Hay emergentes que se ven en la selva, los emergentes son esos árboles altos que uno ve en los estratos superiores de la selva.
pero abajo hay una vida diversa, una vida increíble, y los profesionales de la comunicación con discapacidad visual tienen muchas veces la actitud, las barreras las pone en la otra parte, por decirlo de alguna forma, cuando no hay, una actitud incluyente en los medios de comunicación. Pero hay una experiencia muy interesante, ya que lo tenemos a David acá. Lo actitudinal, me acordé de Armando Madrid. Voy a ir nombrando algunos, seguramente no me voy a acordar de todos. De Armando Madrid, de la República de El Salvador, que él dice: la principal capacidad que tenemos es la actitudinal, ¿no? Cuando no existe la actitud, evidentemente las cosas son difíciles de concretar. Pero también quiero nombrar a Ismael, que es de Mar del Plata, Ismael Posadas, a Pedro Posadas también, y a Belén Cuniverti, que forman parte de la familia de la radio GDS Radio Mar del Plata, que es la cabecera de esta transmisión. Para que ustedes tengan alguna idea, los que no han escuchado hasta ahora Voces de la Selva, y para David, para Lucía y para José Luis, desde el año 2021, cuando estábamos en Radio Nacional, porque el año pasado nos pasaron por la motosierra, este programa se emitía en una emisora, después se fue sumando otra, después fueron sumando 4 o 5 más que la compartían cada emisión de Voces de la Selva, y surge a partir de la nueva etapa con GDS Radio Mar del Plata, un fenómeno, porque actualmente somos 22 emisoras, y en este momento están escuchándonos en simultáneo en Posadas, en Apóstoles y en El Soberbio, y mañana comienza la gira de Voces de la Selva durante toda una semana, con 25 nuevas repeticiones, creo que se dice. David, ¿se dice así, repeticiones del programa, o cómo se dice? ¿Reponen el programa? Vos que sos un experto en esto. David. A ver, repeticiones, emisiones, ¿cómo sería eso? Contame cómo es la... Claro, el programa sale ahora en vivo. En 4 radios está saliendo. Sí. En La Voz Capital de Posadas, la radio de Mariquita Torres y de Beto, a los que les mando un gran abrazo. La radio de Apóstoles, donde está Carolina, que es la hija de un colega también ciego, que lamentablemente, nos dejó, murió, y está saliendo también en la radio del Movimiento Agrario de Misiones, en la radio del MAM, en El Soberbio, que se llama FM Amanecer Agrario. Pero después mañana comienza a salir en otras radios, en Radio 33 de Puerto Iguazú, sale el viernes en la radio 1, se llama La Radio, la LRH 713, acá me cuesta escuchar a mi colaborador, la LRH 713 de Oberá, y así va el sábado en otras emisoras, el domingo, el lunes, el martes, hasta el jueves de la semana siguiente se sigue compartiendo nuevamente. Podríamos decir esa la palabra, compartir el programa, ¿no? Repetirlo, el programa. No sé cuál es la palabra, realmente no interesa demasiado. Pero David, contame un poco tu experiencia. ¿Cómo llegaste a la radio? Yo sé que relatabas partidos de fútbol, imitabas voces, y esto te fue abriendo las puertas de los medios. Vos que sos un profesor universitario también. Entonces, ¿cómo uno se reparte la vida, ¿no?, en estas vocaciones? El mito familiar en la familia Babi cuenta que yo tenía 3 años la primera vez que fui a una radio. Iba a radios de mi pueblo, de Concepción de la Sierra. Hoy trabajo en una radio en FM Concepción, que es la radio más antigua después de la de San Javier. LT45 creo que fue la primera de las nuestras de la zona sur. Después vino FM Concepción, que está desde el año 94. Yo nací en el 93, así que imagínate, más o menos desde el 96 andaba por ahí correteando por la radio, y dicen que cantaba también en la primera infancia. Ahora
me escuchás cantar y es horrible, me da vergüenza, pero en ese momento, con la voz tierna de niño, parece que andaba bien. Y bueno, y ese fue mi comienzo. Me acuerdo que ahí, en esa época, ya quería aprender a imitar voces y quería que alguien me enseñe. Y entonces le pedí a mis padres que hablen con algún artista del pueblo que también era imitador, y el artista del pueblo decía, yo eso no puedo enseñar, eso no hay un manual para eso, hay que copiar una voz que uno quiera imitar, imaginársela en la cabeza y copiarla. Y bueno, y fui aprendiendo, era la época en que Marcelo Tinelli se dedicaba un poco también al humor en un tiempo, y escuchando las voces de los imitadores que aparecían en la tele, aprendí a imitar voces de famosos y después a construir mis propios personajes ficticios, algunos de los cuales aparecen en el Discabar 1 y el Discabar 2, que son estas obras de radioteatro, podríamos llamarles. Bueno, son como piezas de... Ahí el profesor Núñez, que sabe mucho más de radio que nosotros, y que sobre todo desde la docencia, ¿no? Nos podrá ayudar, pero creo que son piezas de radioteatro. Hoy a todo eso un poco se le engloba dentro del formato podcast, ¿no? Una pieza de audio para escuchar a demanda, o on demand, como dicen en inglés, que sería básicamente escuchar cuando uno quiera. Pero el formato sigue siendo el viejo radioteatro, donde, bueno, nosotros desde la red de comunicadores con discapacidad visual, en estos Discabares, el 1 y el 2, que están disponibles en el canal de YouTube de la red, ponemos a personas a interactuar, personas ciegas a interactuar en un bar, y ahí aparecen un mozo, un cocinero, aparecen algunos otros personajes ficticios de mi autoría, que se ponen a interactuar con las personas ciegas del bar, para básicamente un poco teatralizar algunas situaciones cotidianas que vivimos las personas con discapacidad, algunas no gratas, de infantilización, de invisibilización, pero otras gratas, donde por ahí, explicándole a una persona que interactúa por primera vez con alguien con discapacidad, la persona puede entender un poco cómo nos sentimos a veces cuando sufrimos situaciones de microviolencias que tienen que ver con esto de la infantilización, la invisibilización, ¿no? Es cierto, es cierto. Infantilización. Podríamos, de alguna forma, bueno, aclararle a la gente, infantilización es tomar a las personas o tratar a las personas con discapacidad como si fueran niños. Y eso, evidentemente, reduce a la persona, la restringe de muchas maneras, porque, claro, que no tengamos la vista o no tengamos la suficiente vista. En mi caso, yo aprovecho este programa, nunca hago mucha promoción de mi persona, pero digo, yo soy una persona ciega. Y desde hace 11 años prácticamente vivo como una persona ciega y vivo luchando contra este tipo de, ¿cómo fue que dijiste? Microviolencias, decía, ¿no? Son eso, porque a veces nosotros mismos no la identificamos. Correcto, y nos pasa esto, ¿no? Qué orgullo, ¿no? de todas las radios que nombraste, que son de nuestra querida Tierra Colorada, así que seguramente serán muchas personas, pero era una herramienta muy eficaz para poder combatir estas situaciones de microviolencias, decía yo, ¿no? En el sentido de que son situaciones, ahí está. Claro, que a veces nosotros mismos naturalizamos, ¿no? Y a veces no sabemos cómo explicar que son situaciones molestas para nosotros. Entonces vimos desde la red que el humor puede ser una herramienta, a veces incluso desde jugar al absurdo, a la exageración. A partir de la teatralización, el humor es un aliado que nos permite explicar de una manera más amena estas situaciones, y que alguien de repente entienda, a partir de escuchar una obra como el Discabar, estas cosas que nosotros queremos decir y comunicar. Perfecto. Lucía es la presidenta, fue la persona que yo creo que fue también en los comienzos de la red, me invitó a participar de la red y por supuesto acepté. Y digo que la red ha sido para mí un espacio de mucha contención, un espacio que me acompañó en algunas de mis aventuras, inclusive aventuras académicas, inclusive aventuras que tienen que ver con
con la firme intención que tenemos las personas con discapacidad de hacernos escuchar, por ejemplo, en los ámbitos del turismo. Lucía, ¿por qué no nos contás un poco cómo está organizada hoy la red desde el punto de vista institucional, pero también en qué áreas pone mayor énfasis de trabajo? Bueno, la red de comunicadores con discapacidad visual está constituida tiene la comisión directiva, que bueno, cuenta con la presidenta, en este caso que soy yo, la vicepresidenta que es Melissa Correa, el secretario general José Luis Núñez, el vocal titular que es David Babi, vocal suplente que es Rocío Pelliza, y después revisora de cuentas Ivana Darré, y la revisora de cuentas titular, revisor de cuenta titular en este caso, que también se encuentra presente hoy en Voces de la Selva, que es Gustavo Villarroel de Córdoba. También tenemos los departamentos de distintas áreas para poder organizarnos también y trabajar de manera más organizada, produciendo distintos contenidos o para realizar algunos eventos o capacitaciones. Tenemos distintos departamentos para poder tener varios grupos de equipo de trabajo, que son el departamento de prensa y difusión. Tenemos el departamento de accesibilidad y tecnología. También está el departamento de diversidad cultural y el departamento de género. Esos departamentos también a su vez se dividen o integran algunas comisiones de trabajo como cultura, juventud, educación, no sé si me estoy olvidando algo más, locución, edición de audio, hoy que hablaban de todo esto que tiene que ver con la edición y la discapacidad visual en cuanto a ese tipo de trabajo. También tenemos estos equipos de trabajo conformados para que todo lo que se vea desde afuera, que sale, digamos, desde la red, siempre está conformado por un gran equipo de trabajo que todo el tiempo está trabajando. Estamos haciendo siempre un colectivo para que todo lo que hacemos salga lo mejor posible, y bueno, para que también la organización pueda sostenerse, pueda seguir creciendo, como es lo que aparentemente viene pasando, que vamos viendo como organización, y también, bueno, la participación de las comunicadoras y comunicadores puedan también ir sumándose a esta red, y bueno, que se sientan parte. Sobre todo para mí es muy importante que cada persona que está dentro de la red, ya sea ocupando o no un cargo o estando en un equipo, en una comisión de trabajo o no, pueda sentirse parte y realmente sienta que la red de comunicadores con discapacidad visual es una segunda casa, una familia, un lugar donde podamos trabajar colectivamente, donde podamos expresar nuestras ideas, ver si podemos generar algún proyecto con alguna de esas ideas que a veces nos rondan en la cabeza y no sabemos para dónde ir, a dónde presentar, a dónde llevar. Yo quisiera que la red sea uno de esos espacios donde las y los comunicadores puedan comunicar todo lo que sienten y lo que tienen como proyección a futuro y presente. Bueno, maravilloso, ¿no? Antes de viajar a la provincia mediterránea, porque escuché que estaba Gustavo con nosotros también, sí, Gustavo y José Luis y David y Lucía nos tienen un punto de paciencia, y también los oyentes, porque hay comercios y hay entidades que hacen posible que nosotros estemos en el aire y que podamos seguir produciendo y creciendo en Voces de la Selva. Entonces le voy a pedir al señor director, al señor Guillermo San Martino, desde Colinas Verdes, Mar del Plata, que por favor
nos comparta la tanda publicitaria. La naturaleza nos invita a visitar Iguazú todo el año. Misiones, selva y cataratas, el destino de un buen viaje en todas las estaciones. Su majestad, las cataratas del río Iguazú, un conjunto maravilloso de 265 saltos que hermanan a la Argentina con Brasil, y en ese abrazo fraterno de las aguas se encuentra con la República del Paraguay, destino de naturaleza y mucho más. Atractivos turísticos, paseos de compras, gastronomía, hotelería de primer nivel mundial. Visita visitiguazú.travel. Iguazú todo el año. El local, la maravilla sale completa, comida regional, las empanadas más grandes, cada día una especialidad distinta. El local, Avenida 9 de Julio 372, esquina 15 de noviembre. El local te espera en la ciudad de las cataratas. El local, un lugar donde residentes y turistas siempre salen ganando. Búscanos en Instagram, _local Iguazú. Integralmente, bienestar y salud, pilares fundamentales para vivir mejor. Profesionales en psicología, psicopedagogía, psiquiatría y nutrición. Búscanos en Instagram como Integralmente PSI. En Foz do Iguazú, Brasil, descubrí Costa de Cacao, los más deliciosos sabores del verdadero chocolate. Costa de Cacao es una fábrica de chocolates finos, elaboración propia, desde la semilla hasta la barrita. Costa de Cacao, Avenida de las Cataratas, a pasos de Racine Churrasquería Show. Descubrí el verdadero sabor del chocolate. Costa de Cacao, en Foz do Iguazú, Brasil. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Nuestras vías de comunicación: 223-424-6646. Nos conocés, tenemos todo lo que querés. GDS, Radio Mar del Plata. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. GDS Radio Mar del Plata y la Red del Abrazo Misionero presentan Voces de la Selva, de las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. La palabra compañero es el mar que navegamos. Bueno, y seguimos en Voces de la Selva. Siempre subo al podio alguna de las emisoras que nos están escuchando y quiero agradecer mucho a las audiencias de Gobernador Roca, de Santo Pipó, también de Corpus Christi, San Ignacio, a la gente de Puerto Rico. Muchísimas gracias por prestarnos su orejita durante algunos minutos para contar estas cosas diferentes que cuenta Voces de la Selva, a la gente de Monte Carlo, a la gente de El Dorado, Puerto Esperanza, por supuesto Iguazú, que tuvo una fiesta enorme el otro día solidaria, Abriguemos a Iguazú, organizada por la Radio 33, a la histórica Radio Cataratas, a la radio municipal. Miren ustedes, ¿no? Qué increíble, radios municipales, radios privadas, la radio municipal de Andresito, la pionera, la FM Andresito, a las radios del Soberbio, porque son dos, la FM Guaraní y la Amanecer Agrario del Movimiento Agrario de Misiones,
a la gente de Colonia Aurora, la FM Alto Uruguay, que también está compartiendo este programa, a la FM Salto Encantado, de Salto Encantado, uno de los municipios más jóvenes de la provincia de Misiones. Ay, seguro me olvido de alguna, siempre me pasa. Pero bueno, si me olvido de alguna, discúlpenme, no es por mala onda, sino porque, bueno, de repente me falta un poco de memoria, pero no me falta la memoria para irme a Córdoba, porque escuché que estaba el señor Gustavo Villarroel, uno de los representantes del sector interno de Baja Visión, si no me equivoco. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, muy buenas tardes, querido Claudio. Un placer estar compartiendo este momento con vos. Te escucho muy bien, y decía yo que vos sos representante de una parte de esta red que son las personas con baja visión, ¿no? ¿Cómo te enteraste de la red? Porque debe haber mucha gente escuchando que dice, a mí me gustaría integrar la red. ¿Vos cómo te enteraste, Gustavo? Mirá, esto fue en pandemia, ¿sí? Porque hablaban hace un rato un poco de esta de la virtualidad. Pero la virtualidad hoy hace de que la distancia sea mucho más corta, ¿no? Así que bueno, gracias a eso pude conocer a esta gran familia, como ya bien dijo Lu, porque somos una familia que luchamos por los mismos derechos y hablamos sobre todo hablamos el mismo idioma, ¿no? Yo a la red la conocí gracias también a un amigo que tengo en común, que es Luis Emanuel Saichini, que es un amigo que comparto todos los días con él. Para Luis. Bueno, exactamente, y con él me acercó y bueno, mis compañeros tuvieron la generosidad de sumarme y bueno, acá estamos compartiendo, ¿no? En esta lucha hermosa que tenemos y llevamos adelante desde la red. Me gustaría que con esa tonada cordobesa me digas cuál es tu expectativa con la red, porque sos un participante activo, pero también esperás cosas de la red. Está ahí la presidenta, el secretario para escucharte y el vocal para escucharte. ¿Cuál es tu expectativa con respecto a la red? ¿Qué es lo que querés que la red, bueno, concrete? No, la red yo la veo con un objetivo que es fundamental, ¿no? De trabajar en pos de los derechos de nuestros compañeros, ¿no? En esto de poder seguir abriendo camino, haciendo camino, construir. ¿Para qué? Para las oportunidades. Eso es fundamental. Recién hablaban esto, ¿no? Del derecho al trabajo, que somos personas aptas, solamente necesitamos lugares accesibles y que se nos abran puertas. Bueno, la red de comunicadores es ampliamente en lo que hace mucho hincapié y trabajamos todos los días, ¿no? Qué bien, qué bien. Gustavo, bueno, un abrazo para vos, para Luis, ahí volvemos para la despedida un ratito, pero ahora me quiero ir porque el profesor José Luis Núñez, como buen profesor, me dijo, te estás olvidando, me tomó examen recién en la pausa, te estás olvidando de acciones muy importantes, líneas de trabajo de la red, y yo quisiera que él, con su particular poder de síntesis, nos cuente sobre estas líneas de trabajo de la red que son verdaderamente muy particulares y que marcan un poco la identidad de esta red. Adelante, José Luis. Perdón, ¿de mí estás hablando? ¿Yo capacidad de síntesis? Bueno, no creo, pero bueno, trataré de hacer lo posible. Sí, lo que quería agregar a lo que muy bien venía explicando Lu es que también tenemos dentro, ¿no?, del Departamento de Diversidad Social y Cultural la Comisión de Educación, donde trabajamos fuertemente la cuestión de la comunicación inclusiva para las personas con discapacidad, que es un gran tema, ¿no? Y después también sumo un departamento más, que es el de capacitación y servicios, capacitaciones ya sea para los integrantes de la red, como así también para profesionales que no pertenecen a la red, que no tienen discapacidad. Ahí también tenemos una serie de cursos y seminarios que venimos dando. Y sumaría, si me permitís, si el tiempo también me deja y no es tan tirano, a lo que contaba David de nuestro querido radioteatro, Discabar. Venimos trabajando en una producción también desde el Departamento de Cultura, que es el docudisco, ¿no? Docudisco que lo pensamos
en estas cuestiones. Las personas con discapacidad, por ejemplo, si compramos un disco, solamente vamos a acceder a una porción de ese disco, porque cuando escuchemos las canciones, vamos a disfrutar placenteramente de esas canciones. Pero el disco no es solamente las canciones, el sonido. El disco tiene una tapa, una contratapa, todo un diseño muy rico y que no es adorno, también es parte de la comunicación, también está diciendo algo. Bueno, lamentablemente esa parte de la comunicación para nosotras y nosotros está vedado. Entonces creamos el docudisco, un espacio donde además de compartir las canciones, hacemos referencia a todos aquellos aspectos visuales, traduciéndolos en sonido, ¿no? Hicimos un primer disco, un docudisco sobre Fito Páez, sobre su disco emblemático. Fito Páez. Sí, Ciudad de Pobres Corazones, que fue un disco muy dolido para él, muy sentido, porque se graba en el contexto en el que asesinan a su tía, a su abuela, es acusado de narcotraficante, bueno, un montón de cosas que perjudicaron emocionalmente a Fito, entonces un disco muy visceral, ¿no? Entonces hicimos un docudisco con Fito Páez. Y ahora estamos iniciando un segundo docudisco, cambiamos de género musical y nos vamos a nuestro maravilloso y rico folclore argentino. Y estamos elaborando uno nada más y nada menos que con Teresa Parodi, ¿no? Una mujer maravillosa, talentosa, militante de los derechos humanos, defensora de la cultura, y de tanto que podríamos decir de Teresa. Y hay un disco que se llama Retrato de Familia, que es con el que vamos a trabajar. Estoy espoleando un montón, pero bueno, estamos entre amigas y amigos, entonces se permite. Que es un disco muy lindo porque fue hecho con sus nietos y nietas, con una nieta y con nietos. Y además con amigos que ella ha cosechado a lo largo de su vida como música, ¿no? Entonces es un disco también muy sentido. Siempre buscamos eso, describir, pero también ir a la esencia, al sentido, ¿no? ¿Qué se siente cuando el artista produce, cuando gesta, cuando da luz a un disco? Bueno, ese es nuestro docudisco, estamos trabajando, del cual obviamente vos también formas parte. Yo diría que es un documental, ¿no? Un docudisco. Claro, no solamente conocemos, como decía bien José Luis, ese sonido maravilloso de la música folclórica, en este caso, o antes del rock nacional, con Fito Páez, ahora con Teresa Parodi, sino también conocemos la trastienda, ¿no? de cada tema y de cada autor, de cada intérprete. Vamos conociendo su infancia, su identidad, ya que hoy hablábamos de la identidad. Algo muy bonito, yo estuve leyendo parte del trabajo que se está haciendo para el guión, para el libreto de ese docudisco, y verdaderamente, tuve una premiere ahí, un anticipo que es verdaderamente maravilloso. Hoy hablábamos de la red de comunicadores con discapacidad visual de Iberoamérica, y a mí me gustaría destacar que si bien había o hay todavía integrantes españoles, en algún momento lo hubo, también abarca muchos lugares de Latinoamérica y de Argentina. Ahí lo tenemos a Gustavo Villarroel en Córdoba, hay compañeros de Santa Fe, compañeras, hay gente de Tierra del Fuego. Hoy decía yo, por ahí nos podíamos contactar, le mandamos un abrazo a Gonzalo Zárate, que desde la isla de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur, es un nombre complicado que tiene esa provincia, desde Ushuaia, él nos acompaña en la red. Hay gente de Paraguay que hoy se iba a conectar pero no se conectó, y le mandamos a ellos también un abrazo muy grande. Especialmente me acuerdo en este momento de Selva, me acuerdo de Brenda, me acuerdo de José Feliciano, y bueno, evidentemente a ellos les mando también un abrazo grande, grande, grande. Seguramente habrá otros que olvido, hay en Chile, hay en México, comunicadores a los que se abraza, en Colombia,
comunicadores a los que se abraza y comunicadoras a través de la red, aunque no conformen el núcleo argentino de la asociación civil con personería jurídica constituida en la red. Bueno, no sé si alguno de ustedes quisiera agregar unas palabras finales, un mensaje final. Antes los periodistas, cuando ya no sabíamos qué decir, decíamos, ¿quieren agregar un mensaje final? Y bueno, les abro el micrófono, no importa si hablan poquito o mucho, yo les voy a interrumpir para cerrar el programa. Que hable nuestra presi. Ahora, ¿quién tenemos por ahí? Nuestra presi. ¿Algo que quieran agregar, Lucía, David? Sí, bueno, primero agradecerte por la invitación, por el espacio, por esta entrevista colectiva. La verdad que fue un momento muy, muy lindo, muy agradable, donde estuvieron distintas voces de personas que somos parte de la red, y eso me parece muy importante también, porque otro de los objetivos que tiene la red siempre es también dar voz a todas las personas que somos parte de esta organización. Y bueno, hoy se pudo dar esto en un programa de radio. No siempre pasa, siempre se nos invita a uno o dos y no más que eso. Entonces, nada, agradecerte por eso también, y también agradecer a las compañeras, a los compañeros que se conectaron. Y bueno, la red de comunicadores con discapacidad visual tiene las redes sociales, si quieren comunicarse para hacer algunas consultas, o también si hay comunicadoras y comunicadores con discapacidad visual que quieran formar parte de la red, que quieran sumarse, que quieran conocer, también pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico, bueno, que lo digo para que pueda quedar. Sí, lápiz y papel, o celulares, no, ya ahora parece que ya no sé si siguen usando lápiz y papel. O regleta y punzón también puede ser, para que anoten nuestras redes. En Facebook estamos como Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. En Instagram estamos como Red Comunica de corta, de discapacidad, B corta de visual. Y bueno, en Twitter también, Red Comunica de corta. Y tenemos nuestro correo electrónico, que es reddecomunicadores@gmail.com. Ahí pueden comunicar. Agullentero eteabe, tapejasa por ahí teco caru, pujare pona, ya yo topata en algún momento. Tenemos una buena tarde, una buena mañana, porque hay buena noche también, porque en algunos lugares nos escuchan en horario nocturno, como por ejemplo mañana en Posadas, o aquí en Iguazú nos escuchan a las 11 de la noche los jueves, perdón, a las 10 de la noche los jueves. Bueno, en realidad tenemos todos los horarios. Quiero saludarlos, agradecerles a David, a José Luis, bueno, quiero que diga algo más nuestro compañero Gustavo, que está ahí en Córdoba. ¿Algún mensaje final que quieras dar desde un integrante de una provincia mediterránea como Córdoba? Nosotros también somos una provincia de lo que se llama el interior. Vos sabés que a veces cuando se habla de interior, la gente dice, me discriminan, porque el interior, a mí me encanta, porque digo que en el interior están los órganos que hacen funcionar la vida. En el interior de nuestros organismos está lo principal, lo que hace latir nuestro corazón, lo que hace que aflore el sentimiento, y eso también es la red, Gustavo. Exactamente, Claudio, exactamente como bien decís vos, somos parte de ese motor, ¿no?, que hace funcionar ese gran equipo. Así que nada, invitarlos a que se acerquen a conocer esta maravillosa red, que hay un gran grupo humano, ¿sí?, que se trabaja todos los días, ¿no?, en pos de la persona, de los comunicadoras, ¿no?, trabajando, poniendo ahí todo el día, ¿no? Así que, bueno, invitarlos, y muchas gracias por permitirnos este momentito tan ameno, ¿no?, que se ha generado, ¿no? Y
es muy lindo. Realmente es muy lindo. Muchas gracias a vos. Y ahora quiero invitarlo, no le dije nada, pero lo voy a invitar a Guillermo San Martino a que entre al aire con nosotros, al director de la radio, porque es una radio que le ha dado lugar a Pedro, le ha dado lugar a Carlos, gente con ciegos como Belén Cuniverti, como Carlos. Él siempre ha abierto la puerta para que participen. Así que quisiera que compartamos el cierre del programa, querido Guillermo. Gracias. Hermoso programa, escuchando desde el estudio central en Mar del Plata, General Porredón, en la zona de las sierras, de Sierra de los Padres. Y es así, una radio accesible para muchas más voces. También está nuestra amiga Claudia, está también Fernando. Y aprendemos con estos programas y nos estamos sumando a la red. Y les digo desde aquí que la novedad que es GDS TV, que es un canal de televisión en continuado, vamos a estar emitiendo el video que hoy lo emitimos de manera sonora para toda la gente que está observando y mirando todo el contenido o escuchando el contenido a través de la radio, en esta modernidad también, desde los televisores, Claudio. Qué bueno. El saludo de siempre y el abrazo para todas las amigas y amigos que nos escuchan desde las diferentes radios, en este abrazo misionero para toda la República Argentina. Será hasta la semana que viene. Remontan nuestro cielo, compañera, compañero, son salud y complacer. Puede que hayas pasado sin querer, pero lo cierto es que una vez que escuchas, quieres más. Escúchanos en www.gdsradio.com y radios asociadas.